mundo lleno de desafíos y adversidades, surgen figuras heroicas que trascienden su tiempo. Hoy exploraremos la poderosa historia de Gedeón, un líder valiente que, con solo 300 hombres, desafió a un ejército formidable y liberó a Israel de la opresión madianita. Su historia, contada en el libro de Jueces, no solo resuena con temas de fe y coraje, sino que también establece un paralelismo intrigante con la famosa resistencia de los 300 espartanos en las Termópilas, según la crónica de Heródoto. Ambos relatos, aunque separados por culturas y épocas, nos hablan del sacrificio, la estrategia y la determinación ante situaciones aparentemente imposibles. A medida que desentrañamos estas narrativas, reflexionaremos sobre lo que significa realmente tener valor en momentos de crisis y cómo la fe puede transformar incluso las circunstancias más desfavorables en oportunidades para la victoria. Preparemos nuestros corazones y mentes para una exploración profunda de la valentía y la fe que nos inspire en nuestro propio camino. Descubre por qué en dos culturas diferentes se cuentan las mismas historias. La historia de Gedeón se sitúa en un periodo tumultuoso en la historia de Israel, conocido como la Era de los Jueces. Este fue un tiempo de inestabilidad y caos, donde el pueblo de Israel, tras haber conquistado la tierra prometida, se vio atrapado en un ciclo de desobediencia a Dios, opresión y arrepentimiento. Israel, en su constante lucha por mantenerse fiel a la alianza con el Señor, caía repetidamente en la idolatría, lo que resultaba en la ira divina y la sumisión a potencias extranjeras. Durante este período, los madianitas se convirtieron en una de las amenazas más formidables. Cada vez que Israel sembraba sus campos, los madianitas, junto con otros pueblos del este, invadían, arrasaban las cosechas y llevaban a la miseria al pueblo. Los israelitas, aterrorizados, se vieron obligados a refugiarse en cuevas y lugares secretos para escapar de la opresión. Esta situación de desamparo y sufrimiento fue el caldo de cultivo que preparó el escenario para el surgimiento de un líder como Gedeón. Gedeón, cuyo nombre significa el que corta, era un hombre de la tribu de Manasés, un grupo que, a pesar de ser parte del pueblo elegido, se encontraba desmoralizado y abrumado por la opresión. Su historia comienza con un encuentro divino. Un día, mientras Gedeón se encontraba moliendo trigo en un lagar para ocultarlo de los madianitas, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Jueces 6:12. Esta declaración fue más que un simple saludo. Fue un reconocimiento del potencial que Dios veía en Gedeón, a pesar de su falta de confianza en sí mismo. Al recibir esta sorprendente visita, Gedeón se mostró escéptico y le preguntó al ángel por qué Israel estaba sufriendo si Dios estaba realmente con ellos. Gedeón expresó su desánimo y su sentimiento de insignificancia, señalando que su familia era la más débil de Manasés y que él mismo era el menor en su hogar. Sin embargo, el ángel insistió en que Gedeón sería el instrumento a través del cual Dios liberaría a Israel de sus opresores. Este momento marcó el inicio de su transformación, donde un hombre común se convertiría en un líder destacado y un símbolo de fe y valentía. El llamado de Gedeón fue confirmado por una serie de signos divinos. Pidió al Señor que realizara pruebas para asegurarle que realmente lo había elegido para esta misión. A través de estos signos, Gedeón comenzó a comprender que no se trataba de sus habilidades humanas, sino de la soberanía y el poder de Dios para actuar a través de él. La historia de Gedeón es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede utilizar a los más débiles y marginados para llevar a cabo su propósito. En su llamado se refleja la esencia del liderazgo divino, la fe en Dios y la disposición a actuar, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras.
En un tiempo de oscuridad y desesperación, Gedeón se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que con la guía de Dios el cambio es posible, sin importar cuán desalentadoras puedan parecer las circunstancias. Así, la historia de Gedeón se convierte en un ejemplo atemporal de cómo el valor y la fe pueden transformar vidas y comunidades enteras. El nombre Gedeón tiene un profundo significado en el contexto bíblico y cultural hebreo. La raíz de su nombre proviene del verbo gada, que significa cortar o destruir. Este significado no solo alude a su misión de liberar al pueblo de Israel de la opresión madianita, sino que también simboliza la acción de cortar las ataduras de la esclavitud y la desesperanza. Al ser llamado el que corta, Gedeón representa a un líder que está destinado a romper las cadenas de la opresión y restaurar la libertad del pueblo. Este contexto resuena especialmente en el relato de Jueces, donde Gedeón es el agente de liberación actuando bajo el mandato divino. Por otro lado, el término Israel también tiene una carga semántica rica. Se traduce comúnmente como el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Este nombre fue dado a Jacob después de su lucha con el ángel, simbolizando la relación única entre Dios e Israel como un pueblo llamado a seguirlo. La relevancia de este término radica en la identidad que confiere a los israelitas. No son solo un grupo étnico, sino un pueblo en constante lucha por su fe y su autonomía. La relación de Israel con Dios es fundamental para entender el propósito de la nación, que incluye la responsabilidad de seguir sus mandamientos y ser un ejemplo de justicia y rectitud. El significado de valiente en hebreo, que se traduce como Hayil, también aporta una dimensión significativa al relato de Gedeón. Este término no se refiere únicamente a la valentía física, sino que implica fuerza, poder y una profunda capacidad de liderazgo. La palabra Hayil se utiliza en varios contextos bíblicos, desde describir guerreros en batalla hasta referirse a mujeres de valor, como se puede ver en Proverbios 31:10, donde se menciona a la mujer virtuosa como una mujer de valor. Así, cuando el ángel se dirige a Gedeón como valiente guerrero, no solo le está reconociendo un atributo personal, sino que también le está asignando un papel crucial en el contexto de la historia de su pueblo. Estos términos y sus significados no son meras definiciones lingüísticas, sino que están intrínsecamente ligados a la identidad y al destino del pueblo de Israel. Gedeón, como figura central, encarna la esperanza y el valor que son esenciales para la restauración y la liberación. Su nombre y el significado de su llamado resuenan a través de las generaciones, recordándonos que, a pesar de las circunstancias adversas, la fe y la valentía son fuerzas poderosas que pueden llevar a la transformación y a la victoria. Así, al estudiar los nombres y términos en hebreo, nos encontramos con una profundidad de significado que enriquece nuestra comprensión de las narrativas bíblicas. La historia de Gedeón, junto con la de Israel, se convierte en una representación de la lucha eterna entre la opresión y la liberación. Un tema que sigue siendo relevante en la búsqueda de justicia y libertad en nuestros días. La historia de Gedeón es rica en matices y lecciones, y uno de los momentos más impactantes de su relato es el episodio en el que lucha contra sus propias dudas y busca la confirmación divina. En Jueces 6:36-40 encontramos a Gedeón en un punto crítico. Ha recibido el llamado de Dios para liberar a Israel, pero su inseguridad lo consume. A pesar de haber sido llamado valiente guerrero, Gedeón se siente abrumado por la magnitud de la tarea que le espera. En un acto de vulnerabilidad y honestidad, Gedeón se dirige a Dios y le pide señales concretas para asegurarle que realmente ha sido elegido para esta misión.
Su petición se centra en el uso de un vellón de lana, un símbolo de su temor y necesidad de confirmación. Le pide a Dios que, si Él está con él, el vellón esté empapado de rocío, mientras el suelo a su alrededor permanezca seco. Al día siguiente, al despertar, Gedeón encuentra que el vellón efectivamente está empapado, mientras que el suelo permanece seco. Sin embargo, su ansiedad no se disipa por completo. Le pide a Dios que le dé una segunda señal, esta vez pidiendo que el vellón se mantenga seco mientras el suelo esté empapado de rocío. Dios responde nuevamente, confirmando su llamado. Este relato no solo ilustra la duda humana, sino también la paciencia y la comprensión divina. Gedeón representa a muchos de nosotros que, ante situaciones que parecen insuperables, vacilamos y buscamos certezas. Su deseo de confirmación resuena con nuestra propia lucha por la fe en tiempos de incertidumbre. La historia nos recuerda que es normal dudar y que, a pesar de nuestras inseguridades, Dios está dispuesto a brindarnos la guía que necesitamos. La conexión entre la duda de Gedeón y el valor se vuelve más evidente a medida que consideramos el contexto de su llamado. En un momento de gran opresión, Gedeón debía enfrentar no solo a un ejército poderoso, sino también su propio temor. La fe no es la ausencia de duda, sino la capacidad de actuar a pesar de ella. En este sentido, el valor que Gedeón demuestra al buscar confirmación es en sí mismo un acto de fe. Está dispuesto a enfrentar su miedo y a aceptar la responsabilidad que le ha sido encomendada. La historia de Gedeón nos enseña que la fe y el valor no son sinónimos de ausencia de dudas. A menudo se encuentran en la lucha, en el reconocimiento de nuestras propias limitaciones y en el deseo de buscar la ayuda de Dios. La fe, como se demuestra en la vida de Gedeón, es un viaje en el que cada uno de nosotros puede encontrar consuelo y fortaleza. Finalmente, el llamado de Gedeón a la acción, a pesar de sus dudas, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. En ocasiones, todos enfrentamos situaciones que nos hacen cuestionar nuestras habilidades y nuestro propósito. Sin embargo, la respuesta de Dios a Gedeón nos recuerda que Él no solo llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Así, en nuestra búsqueda de valor y fe, podemos estar seguros de que, al igual que Gedeón, somos acompañados en cada paso de nuestro camino. La preparación de Gedeón para la batalla contra los madianitas es un episodio crucial que revela la sabiduría divina en la selección de líderes y la formación de ejércitos. En Jueces 7, Dios instruye a Gedeón para que reduzca el número de sus hombres, lo cual parece contraintuitivo en un contexto militar donde la superioridad numérica a menudo se traduce en ventaja. Sin embargo, este acto de reducción es un testimonio de la confianza que Dios desea que Gedeón y el pueblo de Israel depositen en él. Gedeón comenzó con un ejército de 32.000 hombres, una fuerza considerable. Sin embargo, Dios le dijo que era demasiado, ya que si lograban la victoria, Israel podría atribuírsela a su propio poder, en lugar de reconocer la intervención divina. Dios estaba determinado a mostrar que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la fe y la obediencia a su voluntad. Así, Dios ordena a Gedeón que despida a los que tengan miedo. De inmediato, 22.000 hombres se retiran, dejando a Gedeón con solo 10.000. Pero Dios no se detuvo allí. Aún considera que este número es demasiado elevado. Entonces instruye a Gedeón a llevar a los hombres a beber agua en un arroyo y a seleccionar a aquellos que se agachen y beban con la mano. Finalmente, solo 300 hombres son elegidos. Esta selección no solo es un acto de reducción numérica, sino también una prueba de la actitud y la preparación de los hombres para la batalla. Los que se agacharon para beber fueron considerados más alertas y preparados para actuar. El significado de miedo en hebreo es yare, que denota un profundo respeto o temor.
En el contexto de Jueces 7, el miedo se refiere no solo a un sentimiento de pavor, sino a la incapacidad de actuar con valentía ante un desafío. Dios sabía que la presencia de hombres temerosos podría afectar la moral del grupo restante y, en última instancia, comprometer el resultado de la batalla. Al separar a los que temían, Gedeón estaba eliminando cualquier duda o desconfianza que pudiera surgir entre sus tropas. La aplicación de este concepto de miedo es crucial en el contexto de la fe. Gedeón debía confiar en que la victoria no dependía del número de hombres, sino de la intervención de Dios. Este acto de despachar a los temerosos se convierte en una lección sobre la importancia de la fe y la valentía. En nuestra propia vida, a menudo nos encontramos en situaciones donde el miedo puede nublar nuestro juicio y limitar nuestras acciones. Aprender a reconocer y manejar el miedo es fundamental para actuar con confianza en momentos de adversidad. Además, la reducción del ejército de Gedeón a solo 300 hombres es un recordatorio de que Dios utiliza lo insignificante para lograr grandes propósitos. No se trata de cuántos somos, sino de quién nos acompaña. Esta lección resuena en la historia de la humanidad, donde los grandes cambios a menudo son impulsados por un pequeño grupo de valientes que se atreven a confiar en algo más grande que ellos mismos. La preparación de Gedeón para la batalla es, por lo tanto, un poderoso ejemplo de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Nos enseña que el verdadero valor proviene de la fe en Dios, no de nuestras propias capacidades. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, este relato nos inspira a enfrentar nuestras propias batallas con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. El enfrentamiento de Gedeón con los madianitas es un relato lleno de estrategia, fe y un sorprendente giro que revela la intervención divina en la historia de Israel. Después de haber reducido su ejército a solo 300 hombres, Gedeón se prepara para una batalla que parece casi insuperable. La fuerza opresora de los madianitas era abrumadora, pero la confianza en el plan de Dios le daba valor para enfrentar lo que muchos considerarían un suicidio militar. La estrategia de Gedeón fue tanto ingeniosa como inspiradora. Dios le había dado instrucciones específicas sobre cómo proceder, y Gedeón siguió cada detalle con precisión. La noche antes de la batalla, Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 grupos y les proporcionó antorchas, cántaros vacíos y trompetas. Esta selección de armas poco convencionales era fundamental en su plan. Las antorchas representaban luz en la oscuridad, los cántaros ocultaban esa luz, y las trompetas eran un símbolo de guerra y proclamación. El versículo clave, Jueces 7, 19-22, describe el momento decisivo de la batalla. Al llegar al campamento madianita en la oscuridad de la noche, Gedeón y sus hombres rompieron los cántaros, dejando que las antorchas brillasen y sonaron las trompetas. Gritaron, «La espada del Señor y de Gedeón». Este grito, cargado de poder y fe, resonó en la noche y causó una confusión extraordinaria entre los madianitas. La sorpresa fue un elemento crucial en la victoria de Gedeón. Los madianitas, al verse rodeados por luces repentinas y al escuchar el estruendo de las trompetas, asumieron que estaban siendo atacados por un ejército numeroso. En medio del caos, comenzaron a atacarse entre sí, creyendo que eran los enemigos quienes les rodeaban. La estrategia de Gedeón no solo era audaz, era una demostración de que Dios estaba con él, guiando y dirigiendo cada paso. La victoria se logró no a través de la fuerza, sino mediante la obediencia y la fe. Este episodio destaca una lección poderosa sobre cómo Dios puede utilizar lo que parece insignificante para llevar a cabo sus propósitos. Gedeón y sus hombres, con sus antorchas y cántaros, eran un pequeño grupo que, en manos de Dios, logró desatar una gran victoria.
El relato nos recuerda que, en la vida, las circunstancias pueden parecer adversas y abrumadoras, pero cuando confiamos en la dirección de Dios, incluso las estrategias más inusuales pueden llevar a resultados asombrosos. La victoria de Gedeón no solo liberó a Israel de la opresión madianita, sino que también renovó la fe de su pueblo. Al ver cómo Dios actuó a través de un pequeño grupo de valientes, los israelitas pudieron recordar que su verdadero poder residía en la obediencia y la confianza en Dios, no en el número de hombres o en la fuerza militar. El enfrentamiento de Gedeón con los madianitas es una poderosa historia de fe, estrategia y la intervención divina. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas y a considerar cómo podemos actuar con valentía y confianza, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Al igual que Gedeón, podemos ser instrumentos en las manos de Dios, utilizando lo que tenemos, por pequeño que sea, para lograr grandes victorias. La comparación entre la historia de Gedeón y sus 300 guerreros y la famosa batalla de las Termópilas, narrada por Heródoto, revela profundas similitudes en sacrificio, estrategia y los conceptos de valentía y honor. Ambos relatos, aunque provenientes de contextos culturales y temporales diferentes, ilustran el coraje y la determinación de pequeños grupos de hombres que se enfrentaron a ejércitos mucho más grandes, dispuestos a luchar por sus creencias y su libertad. En el contexto de la batalla de las Termópilas, que tuvo lugar en 480 a.C., el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros se enfrentaron a la inmensa fuerza del ejército persa dirigido por Jerjes I. Conscientes de que su número era insuficiente para ganar, los espartanos eligieron hacer una última defensa en un estrecho paso montañoso, donde su entrenamiento militar y habilidades estratégicas podrían igualar las probabilidades. Al igual que Gedeón, Leónidas y sus hombres sabían que su sacrificio podría inspirar a otros a unirse a la causa y defender su patria. Ambas historias están marcadas por un sacrificio heroico. Gedeón y sus 300 hombres, armados con antorchas y trompetas, se arriesgaron a enfrentar un enemigo formidable con una fe inquebrantable en la dirección de Dios. De manera similar, Leónidas y sus guerreros asumieron que su lucha, aunque condenada, podría servir como un símbolo de resistencia contra la opresión persa. En ambos casos, los líderes reconocieron que la lucha no solo era por la victoria, sino por el honor y la identidad de sus pueblos. La estrategia también juega un papel crucial en ambos relatos. Gedeón utilizó tácticas ingeniosas al dividir su pequeño ejército y aprovechar la sorpresa, mientras que los espartanos optaron por un terreno conocido donde su conocimiento del campo de batalla les daba ventaja. Ambas estrategias destacaron la importancia de la inteligencia y el valor en la guerra. En un mundo que a menudo se basa en el poder numérico, estos líderes demostraron que la fe y la estrategia podrían superar la adversidad. La discusión sobre valentía y honor es igualmente relevante en ambas narrativas. La valentía de Gedeón se manifiesta en su disposición a actuar a pesar de sus dudas, confiando en el propósito divino. Por su parte, la valentía de Leónidas se manifiesta en su firme decisión de permanecer en el campo de batalla, incluso cuando sabía que la muerte era casi segura. Ambos líderes encarnan el ideal del héroe que no solo lucha por sí mismo, sino por su comunidad, dejando un legado que trasciende generaciones. El honor es un concepto central que une ambas historias. Gedeón y sus hombres lucharon no solo por su libertad, sino por la gloria de Dios y la restauración de Israel. Los espartanos, en su sacrificio, defendieron no solo su tierra, sino también el ideal de la libertad frente a la tiranía. En este sentido, ambas historias resuenan con un mensaje poderoso. El verdadero honor se encuentra en la disposición a luchar por lo que es justo, incluso en las circunstancias más desafiantes.
La comparación entre Gedeón y los 300 espartanos ofrece un vistazo profundo a cómo la valentía, el sacrificio y la estrategia pueden entrelazarse en la lucha por la libertad y el honor. Ambos relatos nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio sentido de valor y compromiso, recordándonos que, a menudo, las batallas más significativas son aquellas que se libran en nombre de algo más grande que nosotros mismos. La historia de Gedeón es un poderoso testimonio de fe y coraje en medio de la adversidad. En un contexto donde el pueblo de Israel se encontraba oprimido por los madianitas, Gedeón, un hombre común y sin confianza en sí mismo, se convirtió en un líder destacado por su disposición a seguir la voluntad de Dios. Su viaje de duda a valor resuena profundamente en aquellos momentos de crisis que todos enfrentamos en la vida. Gedeón comenzó su andanza enfrentando no solo a un poderoso enemigo, sino también a sus propias inseguridades. A pesar de recibir un claro llamado de Dios, Gedeón expresó su temor y cuestionó su idoneidad para la tarea encomendada. Este aspecto humano de su carácter es fundamental para entender su transformación. Gedeón se convirtió en un símbolo de cómo la fe puede surgir de la debilidad y cómo el coraje no siempre es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. En este sentido, su historia nos enseña que la fe se fortalece a través de la lucha y la perseverancia. El versículo clave que encapsula esta idea se encuentra en Hebreos 11, 32-34, donde se menciona a Gedeón junto con otros héroes de la fe. Este pasaje destaca cómo, por la fe, Gedeón y otros como él fueron poderosos en guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí, el autor de Hebreos nos recuerda que la verdadera fuerza de Gedeón no provenía de su ejército, sino de su fe en Dios. Es esta fe la que le permitió reunir a un grupo de hombres, enfrentarse a los madianitas y lograr una victoria asombrosa con recursos aparentemente insignificantes. La fe de Gedeón es un testimonio de cómo la creencia en un propósito mayor puede mover montañas. En su batalla contra los madianitas, Gedeón no solo luchaba por la libertad de su pueblo, sino que también actuaba como un instrumento de Dios para cumplir su plan. La fe se convierte en un catalizador que transforma a Gedeón de un hombre que se esconde en un lagar a un líder que guía a su pueblo hacia la victoria. Esta transformación es fundamental para comprender que, en momentos de adversidad, la fe puede ser nuestra mejor arma. Además, el relato de Gedeón resalta la importancia del coraje, que se define no solo como valentía, sino como la disposición a hacer lo correcto, incluso en medio de la incertidumbre. El coraje de Gedeón se manifiesta en su obediencia a las instrucciones de Dios, incluso cuando esas instrucciones parecían ilógicas o arriesgadas. Al reducir su ejército a solo 300 hombres, Gedeón mostró una fe inquebrantable en que la victoria no dependía de la fuerza numérica, sino de la intervención divina. La historia de Gedeón y su enfrentamiento con los madianitas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En tiempos de dificultad es fácil sentirse abrumado y dudar de nuestras capacidades. Sin embargo, el ejemplo de Gedeón nos recuerda que la fe y el coraje pueden guiarnos a través de las pruebas. Al igual que Gedeón, cada uno de nosotros tiene la capacidad de enfrentar nuestros desafíos con valentía, apoyándonos en la fe para encontrar la fuerza que necesitamos. La historia de Gedeón es un testimonio inspirador de cómo la fe puede florecer en la adversidad. Nos enseña que, aunque podamos sentir miedo y duda, al final, la fe en un propósito divino puede llevarnos a lograr cosas asombrosas. Al igual que los héroes mencionados en Hebreos, todos tenemos la capacidad de ser valientes y de superar las dificultades, siempre y cuando confiemos en el camino que Dios tiene para nosotros. Al concluir nuestra reflexión sobre la inspiradora historia de Gedeón, es importante dedicar un momento a la oración.
pidiendo a Dios que nos brinde el coraje y la fe necesarios para enfrentar los desafíos de nuestra vida diaria. Señor, te agradecemos por el ejemplo de Gedeón, un hombre que a pesar de sus dudas y miedos, eligió confiar en ti. Hoy venimos ante ti, pidiendo que infundas en nuestros corazones la misma fe y valentía que impulsaron a Gedeón a actuar. Ayúdanos a reconocer que, incluso en momentos de incertidumbre, tu presencia nos fortalece y guía. Danos el coraje para enfrentar nuestras batallas, ya sean grandes o pequeñas, y la sabiduría para escuchar tu voz en medio del caos. Que como Gedeón podamos ser instrumentos de tu paz y liberación en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de Gedeón nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo aplicar la fe y el coraje en nuestras propias vidas. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, es natural sentirse abrumado. Sin embargo, al mirar la vida de Gedeón, comprendemos que nuestras inseguridades no deben detenernos. Dios no busca la perfección, sino corazones dispuestos a seguir su dirección. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre ¿es el Paráclito el mismo Jesús? La verdad que necesitas saber. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.